Padre que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en este día queremos orar, Padre Celestial, Señor, para pedirte, Señor, que tú seas el que hoy hables a nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, Señor, que tú toques nuestro corazón. Señor, que tú traigas palabras de sabiduría, de esperanza, de fortaleza. Que tú guíes nuestros pasos hacia tu bendición, Señor. Y en esta hora nosotros sabemos que así tú lo harás. Por eso dejamos todo en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale otro fuerte aplauso a nuestro Dios, iglesia. ¡Aleluya! Santo eres, Señor. Yo te invito a que tomes asiento. Y ha llegado el momento de compartir palabra de Dios. La palabra de Dios que es buena. La palabra de Dios que es eficaz. La palabra de Dios que llega hasta lo profundo del corazón. Esa es la palabra del Señor. Y tú sabes que la palabra del Señor siempre es buena. A pesar de que a veces pareciera que nos golpea. La palabra del Señor nos confronta con nuestra realidad, con nuestra condición espiritual, que nadie la ve, pero que sí el Señor, obviamente, Él que todo lo ve, Él sí ve tu condición, Él sí ve mi condición espiritual, Él sí ve tu vida en tu intimidad, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, con tu trabajo. Él te ve a ti en todo momento y en todo tiempo. Y a veces el cristiano pasa esto por alto, porque a veces nosotros simplemente nos dejamos guiar por nuestros sentidos humanos. Y alguno dirá, ¿cómo? Bueno, tú te dejas llevar por lo que ves. Si tú dices, bueno, nadie me ve porque estoy detrás de una pared, tú dices, bueno, Dios aparentemente tampoco podría verme, pero el Señor te sigue viendo igual. Algunos dicen, bueno, pero yo no lo puedo sentir. Y por más que tú no puedas sentir a Dios, como muchas personas que quizás no ven a través de las redes, dicen, yo no sé si Dios existe, porque no, eso de sentirlo. Y aunque tú no lo sientas, Dios sigue siendo real, 100%. ¿Entiendes? Pero a veces el ser humano, nosotros estamos creados con sentidos. Y entonces todo lo que no podemos ver, todo lo que no podemos tocar y todo lo que no podemos sentir, entonces parece que no existe, pero sigue existiendo. El Señor sigue existiendo, su amor sigue existiendo. Que el Señor te ve en tu intimidad sigue existiendo. No importa lo que tú hagas delante de quien sea, de tu jefe. No importa lo que tú comentes, lo que tú hables. Allí en el lugar más secreto, el Señor lo sabe. ¿Entiendes? Y como siempre nosotros, y la palabra del Señor lo enseña, nada quedará oculto, dice la Biblia. Aunque la Biblia dice hay cosas que saldrán a la luz en esta vida y otras cosas que saldrán a la luz cuando estemos delante de la presencia del Señor. ¿Entiendes? La Biblia dice habrá cosas que quizás tú no las vas a ver aquí, pero cuando nos toque a cada uno de nosotros estar delante del Señor, dando cuentas de nuestra vida, de cómo actuamos, de todo lo que pensamos en nuestro corazón, todo lo que sentimos, entonces allí saldrá a la luz lo que había en tu corazón. Allí todo el mundo lo verá, dice la Biblia, porque estaremos ante el tribunal del Señor y el Señor dirá, bueno, pasa o no entrarás a la presencia del Señor. Así tan simple como esto. Otras situaciones tú las podrás ver aquí en la tierra, serán sacadas a luz en algún momento. Sabes que hay personas que dicen, bueno, yo, como hubo aquí en la Argentina, creo que fue en plena pandemia o por allí, había un joven de 21, 22 años. Y claro, y él decía, yo soy doctor, y andaba con el maletín, andaba con la bata, se ponía el estetoscopio, había atendido a personas allí en medio de la nada. En la Argentina tenemos lugares donde no hay nada, donde no llegan médicos, donde no llegan doctores, donde no tienes un especialista, donde no hay nadie, donde te puedes morir tranquilamente. Pero bueno, este joven se fue allí. Los compañeros de trabajo lo miraban y decían, pero no le da la edad para haberse recibido, debe haber sido superdotado. Esas personas que hacen carreras universitarias porque tienen un intelecto, un coeficiente altísimo.
claro, y decían, este tiene 21 años, ¿y cómo es doctor? Aquellos que saben que la carrera de medicina dura muchos años. En teoría son 6 años, pero luego se alarga unos 7, 8 años entre que tú haces una especialidad, ya sea para traumatólogo, dermatólogo o lo que fuera. Tú tienes que hacer un par de años más, así que más o menos es una carrera de 10 años como mínimo. Imagínate, este joven tenía 21 años, todo el mundo sacaba la cuenta y decía, este es imposible que sea médico, pero nadie decía nada porque él andaba con su maletín, andaba con su sello, firmaba. Luego fue noticia nacional que obviamente había usurpado el título. Pero él mucho tiempo pasaban y le decía, buenas tardes, doctor. Muchas gracias, doctor. Y él dijo, bueno, esto va a pasar, total, estoy aquí en medio de la nada, donde no llega, donde el Estado presente no está. ¿Quién se va a enterar que yo estoy usurpando un título y me hago el médico recibido? Obviamente salió a la luz, ¿entiendes? Y cuando los años transitan aquí, mientras más años vivas en esta tierra, las cosas saldrán a luz. Y luego habrá otras, dice la Biblia, que cuando estemos en la presencia del Señor, de todas maneras saldrán a luz. Así que aquí o en el cielo, nuestra vida quedará abierta, como un libro abierto, ¿entiendes? Pero a veces nosotros los seres humanos nos llevamos por nuestros sentimientos y por nuestros sentidos. Si lo siento, entonces Dios existe. Si no lo siento, entonces Dios no existe. Si como el pastor no me ve, entonces Dios no me ve. Error. Porque Dios te ve igual. ¿Entiendes? Mi esposa no me vio, entonces no pasa nada. No importa, Dios te vio. Mi marido no me ve, no importa, porque Dios te ve. Mis padres no me ven lo que yo hago, lo que yo miro por internet, lo que yo hablo y todo lo que yo digo. No importa, porque Dios te ve. ¿Entiendes? Pero a veces el ser humano piensa que está corriendo una carrera y piensa que la va llevando de 10, cuando en realidad Dios conoce nuestras miserias. Esa es la realidad. Y sabes que eso es lo que a nosotros, los hijos de Dios, nos genera. Nos genera un amor hacia Dios. Para nosotros, los hijos de Dios, eso, el saber que Dios nos ve. El saber que el Señor conoce todas nuestras debilidades, nuestras miserias, nuestros momentos difíciles. Y que aún así el Señor nos ama. Y que aún así el Señor nos perdona y nos sigue recibiendo y nos sigue dando la oportunidad de servirles. Imagínate el amor que eso nos hace sentir en nuestro corazón. Alguien que no nos desecha, alguien que no nos condena, alguien que no nos señala por nuestros errores. ¿Entiendes? No estamos hablando de pecados. Porque alguno dice, bueno, entonces sigo pecando, pastora. No, porque el pecado te alejará de Dios. La Biblia dice que cuando tú pecas o cuando cualquier ser humano peca, comienza a haber algo que te separa. Te va a separar. El pecado es como un muro que te separa de Dios automáticamente. Estamos hablando de dos cosas distintas. Cuando tú cometes un error, cuando tú a veces no tienes las fuerzas para seguir adelante, cuando tú a veces tienes esos pensamientos de decir, ¿cómo continúo? Bajo los brazos, dejo todo. Cuando tú te sientes en tu totalidad, con la vitalidad, con el vigor, con las fuerzas, con el ánimo. Cuando tú muchas veces te acuestas en tu cama por las noches y dices, ¿qué hago? Dejo a mi esposa, dejo a mi marido, dejo a mis hijos. Señor, ¿qué hago? La tentación es muy fuerte. Señor, ¿qué hago? Siento que no voy a poder resistir mi carácter. Siento que no tengo las fuerzas para levantarme. Esas son tus debilidades. Esas son nuestras miserias. Que Dios conoce y que Dios sabe todas las veces que quisimos bajar los brazos. ¿Entiendes? Pero aún así el Señor siempre estuvo allí para levantarnos. ¿Entiendes? Pero no estamos hablando de pecado. No es que uno dice, bueno, voy adultero con 3, 4 mujeres por ahí o 3, 4 hombres por ahí y no pasa nada. No. Tienes que arrepentirte. Si estás pecando, tienes que arrepentirte. Y tienes que cambiar de actitud.
Si el arrepentimiento no viene con el cambio de actitud, entonces no es un arrepentimiento. Es simplemente una sensación que tú dices, bueno, me sentí mal por un momento. Así, ¿sabes que a veces en las familias, en los matrimonios, esto pasa y dice, bueno, me pidió perdón mi esposo, mi marido, porque entendió que no era la manera que yo tenía que tratarla o tratarlo. O le pedí perdón a una persona que yo ofendí con mis palabras. Dije algo fuera de lugar, hice una murmuración, hice algo que no tenía que haber hecho. Entonces uno dice, bueno, me siento mal. Y está bien. El problema es que si tú lo sigues haciendo, entonces ese arrepentimiento no sirvió de nada, ¿entiendes? Yo el otro día hablaba con una joven y ella me preguntaba una situación que estaba pasando. Y ella me decía, pero dígame si estoy en pecado o no. Y yo le digo, mira, el pecado es cuando vos haces algo que sabés que está mal y lo haces 1, 2, 3, 4. Pasa un año y sigues cometiendo ese mismo error. Pasan 2 años y seguís cometiendo eso mismo que tú sabes que está mal. Y allí se convierte en un pecado. Error es cuando tú dices, me equivoqué, no lo voy a hacer más. Y luego te reivindicas y luego te esfuerzas por cambiar. Eso es un error. Pero cuando tú persistes en lo malo, entonces es un pecado. La Biblia dice que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. No dice que es el adulterio, las drogas solamente, que es el asesinato, que es solamente el aborto y todas esas cosas que uno termina cometiendo delitos, crímenes y demás. No solo eso es pecado. Pecado es saber hacer lo bueno. Saber que tú tienes que hacer algo bueno y no lo haces. Saber que tú tienes que perdonar a la persona que tú tienes al lado, enfrente, arriba tuyo, por ascendencia o descendencia, tu hermano, tu pariente, y no lo haces. Sabes que tienes que perdonarlo, pero no lo haces. Y alguno dice, pastora, bueno, pero yo no me drogo, yo no mato, yo no adultero. Sigue siendo pecado igual. ¿Entiendes? Sabes que tienes que dejar de andar diciendo malas palabras por ahí. Alguno dice, pastora, y algún garabato se me escapa. No se te tiene que escapar ningún garabato. Porque los hijos de Dios no andamos nosotros insultando por allí. No tiene que salir maledicencia, malas palabras de nuestra boca. Bueno, pero no. No se hace y punto. La palabra del Señor dice que está mal. Bueno, pastora, pero todo el mundo habla así. No importa lo que haga todo el mundo. ¿Entiendes? No puedes andar maldiciendo por allí así como buenas a primeras. No. La Biblia dice no, eso es pecado también. Alguno dice, bueno, pero es un garabato, pastora. No. Porque tú sabes que no lo tienes que hacer. Y lo haces igual. Eso es pecado. Tú sabes que tienes que cambiar tu carácter y no lo cambias. Bueno, pastora, pero yo soy así y así me voy a morir. Bueno, díselo al Señor. Ve y pelea con Dios. No pelees conmigo, ve y pelea con Dios. Dios dijo, si tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, sabes lo bueno, la buena actitud que tú tienes que tener, el buen sentimiento en tu corazón y no lo tienes y no lo haces, es pecado. No, pastora, pero usted no entiende. Yo te entiendo. Entiendo que el hombre, la mujer le pueda costar o le pueda ser un poco más conflictivo o más difícil tomar una actitud que otra. Pero eso no nos justifica, ¿verdad? ¿Verdad que no te justifica? Algunos dicen, no, yo iba con el auto, no lo quise matar, pero te lo pasaste por arriba. ¿Y qué va a decir? Y no, mi intención no era, y sí, pero ya vi una persona que te la llevaste por delante con el auto, ¿entiendes? Y no pueden decirte, no, bueno, pasa que sabe que mi intención no fue matar a una persona, pero la mataste. Por eso muchas veces se dice que las intenciones a veces no sirven. Obviamente que uno tiene paz en su corazón porque uno dice, yo no lo hice con mala intención, pero lo hiciste. ¿Entiendes? No lo hice con el deseo de lastimar a mi esposa, a mi marido, a mis hijos, a mis padres, a la obra de Dios. Lo hice como un chiste, como una broma.
fue como una broma. No. Entonces, las intenciones a veces no solamente sirven simplemente para ti, saber que no lo hiciste con un mal corazón, pero lo hiciste igual. ¿Entiendes? La Biblia dice que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pon allí todo lo que tú sabes que tienes que hacer y no lo haces. Pon allí todo lo que tú tienes que saber que tienes que cumplir con tu familia, tienes que aprobar las materias que tienes en la secundaria o en la universidad y no lo haces. Alguno dice, pastora, ¿será pecado? Bueno, no sé, porque la Biblia dice saber hacer lo bueno y no hacerlo. Obviamente que el Señor, y entre todo esto se encuentra la gracia de Dios. Gracias a Dios. Amén. Porque si no estaríamos todos fritos. Porque si no estaríamos todos condenados. Porque si no, no habría, como dice la palabra del Señor, ni uno salvo en esta tierra. Gracias que Dios dejó su misericordia. Y por eso muchas veces algunos dicen, bueno, pero la misericordia de Dios es tan grande. Claro, el problema es cuando ya te estás aprovechando, cuando ya te estás abusando de la misericordia del Señor. Y ese es un gran problema. Porque algunos dicen, bueno, pero yo soy así, chistoso, y a veces yo digo comentarios que están fuera de lugar. Yo a veces hablo con hermanos y con hermanas y yo les digo, vos acostumbrate a no decir ningún comentario. No comentes, acá nadie te dice que tú comentes lo que tú piensas. Tú di lo que dice la palabra del Señor. Y hasta ahí, y luego no hables más. Y me miran y se sonríen. Yo le digo, porque cada vez que vos haces un comentario con buena intención, termina en algún problema. ¿Entiendes? Y yo a veces le digo, tienes que aprender la prudencia, el silencio, las palabras, tienes que contar tus palabras. Porque a veces hablamos muy rápido. No, conoces seguramente alguna persona que normalmente nosotros decimos son personas que no tienen filtro. Una persona que no tiene filtro es que lo que piensa lo dice. Luego se da cuenta de que no era lo que tenía que decir. Luego se da cuenta que su comentario fue equivocado, erróneo, fue su idea, no fue lo que realmente pasó, pero ya lo dijo. Ya metió la pata. Ya hirió a su esposa, ya hirió a sus hijos, ya hirió a su marido, ya lastimó al compañero de trabajo, al hermano de la iglesia. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Y alguno dice, bueno, pastora, pero fue un error. Bueno, pero un error que se va repitiendo continuamente se transforma en pecado. Se transforma en pecado, no hay más, porque tú sabes que no lo tienes que hacer, ¿verdad? Sabes que no lo tienes que hacer y lo sigues haciendo igual. ¿Y qué le diremos a Dios? Y bueno, Señor, es como un error repetido. El Señor dice, no, eso es pecado. Sin más ni menos. La palabra del Señor lo dice, no te lo digo yo. Algunos dicen, no, pastora, usted, no, lo dice la palabra del Señor. Y es lo que tú tienes que aprender para que tú puedas vivir en santidad. Para que tú puedas realmente cambiar tu vida. ¿De qué te sirve llegar a los caminos del Señor y que tu vida siga siendo igual? Dime de qué te sirve. Simplemente cambiaste de lugar. Hay cosas que dejaste, pero hay otras que no las has dejado. ¿Entiendes? Yo a veces hablo con los matrimonios y yo les digo, bueno, tienen que aprender que los primeros años de matrimonio son los primeros años en donde tú comienzas a acomodarte con la otra persona. Y tú comienzas a tratar de entender a la otra persona te entiende a ti. Cada día van llegando como a un acuerdo, van llegando a un punto medio. Hasta que luego se terminan de acomodar y luego pasan los años. Y entonces vives una vida muy feliz, un matrimonio feliz, como el de muchos de nosotros. Así. Pero si tú dices, pastora, llevo 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, 10 años, 15 años,
y todavía sigo peleando con mi esposo como el primer día que nos casamos, entonces estás en un gran problema. ¿Entiendes? Estás en un grave problema. Porque significa que alguno de los dos en el matrimonio o los dos no han sabido ceder, no han cambiado su vida. Yo a veces les pregunto a los matrimonios, yo les digo, ¿para qué se casaron entonces? Para cada uno que quiere hacer lo que quiere. Entonces para eso te hubieses quedado soltero. ¿Entiendes? Yo a veces hablo con los matrimonios y yo realmente a veces les digo, ¿para qué se casaron entonces? Si vos querés hacer lo que vos querés, la otra persona quiere hacer lo que quiere, entonces ¿para qué se juntaron? Un matrimonio es un trabajo en conjunto, es un trabajo de a dos. Un trabajo donde tienen que llegar a un acuerdo, donde tienen que ceder de una parte y de la otra. No siempre tiene que ceder el hombre y no siempre tiene que ceder el 100% la mujer. Tienen que ceder un poco cada uno. Si no, entonces, ¿para qué te casaste? ¿Entiendes? Y a veces los matrimonios me miran a mí como diciendo, pero ¿y cuál es la solución? Y bueno, ya te casaste. Ahora empieza a ceder. Ahora empieza a cambiar. Ahora empieza a demostrarle a la persona que tienes al lado cuánto estás dispuesto a esforzarte por mantener ese matrimonio, esa familia unida. ¿O tú creías que era solamente lo hermoso del casamiento y las flores y el civil y la torta y el vestido? Y a veces las mujeres dicen, no, pero no me importa lo que sea mi marido, mi mujer, yo me quiero casar igual, y sueñan con el vestido y la entrada triunfal y no sé qué, y después andan como perros y gatos. Después no sabe si mandar al marido a dormir al sillón, si mandarlo a la casa de la suegra otra vez. Así. Y uno dice, pero pastora, bueno, somos pastores nosotros. Hace muchos años que ministramos familias, matrimonios, jóvenes, niños, adultos. Y lo que te estoy diciendo es la realidad. Ni más ni menos. Y algunos dicen, pero ¿para qué me casé? Me parece que me equivoqué. Y bueno, ¿qué vas a hacer ahora? A veces dicen, tuve muchos hijos, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a regalar uno en cada esquina? Ahora críalos, ¿entiendes? Si no lo hubieses pensado antes. Hubieses pensado antes de casarte, de haber dado el sí. Lo hubieses pensado antes de tener muchos hijos, o uno o dos. Y algunos dicen, no, tengo uno, pero parece que fuese como 50 hijos. Bueno, todo lleva su esfuerzo, todo lleva su dedicación. Algunos dicen, bueno, pero yo pensé que el camino del Señor era ir a la iglesia los domingos y nada más. Ahora no, el Señor ahora me pide que yo tengo que cambiar. Y claro, ahora el Señor me pide que yo tengo que dejar de pecar. Y claro, ¿qué te pensabas? Que esto era un club social. Yo a veces le digo a los hermanos, no es un club social. Si vienes a la iglesia es para cambiar. Todos venimos a la casa del Señor porque necesitamos cambiar. Porque nuestro carácter era malo. Porque nuestra manera de pensar era mala. Porque nuestros sentimientos eran malos. Porque todo lo que tocábamos lo destruíamos y lo rompíamos. Porque no podíamos mantenernos en pie. Porque no podíamos permanecer en una idea. Algunos dicen, pastora, empecé a estudiar una carrera y la dejé a la mitad. Bueno, pero no importa. Claro que importa. Claro que importa. ¿Cómo empiezas algo y no lo terminas? No, pero que no es para mí y que es para otro. Tú tienes que empezar y terminar. Punto, no hay más. Porque cuando tú a mitad de camino dices, bueno, quizás puedo tomar la opción de dejar. Entonces, a la primera lucha, al primer cansancio, al primer desánimo, tú lo dejarás. Así. Tú dejarás de servir, dejarás de buscar al Señor, dejarás a tu esposa, dejarás a tu marido, dejarás a tus hijos, dejarás tu carrera, dejarás las cosas inconclusas. Alguno dirá, pastora, ¿sabes por qué muchas personas y muchos hijos de Dios todavía se mantienen en pie?
por misericordia del Señor. Nada más y nada. No hay nada más en el medio. Solamente Dios les ha ayudado a mantenerse firmes para no dejar a sus esposas, para no dejar a sus maridos, para no romper todo y tirar todo por la borda, para no dejar la fe. Porque el Señor ha estado allí y sigue estando en tu vida, pero tú crees que tu vida tiene que ser un rompecabezas, que cada tanto el Señor te tiene que estar reconstruyendo. ¿Tú no crees que llega un momento en que tú tienes que realmente romper, dejar atrás las cosas y empezar a tomar una actitud distinta, una actitud nueva, una actitud mejor todos los días? Tienes que hacerlo, no hay otra manera. Pastora, y me cuesta. ¿Y tú crees que a ti nada más te cuesta? A todos nos cuesta. A todos nos cuesta porque es nuestra carne, porque es nuestro carácter, porque son nuestros pensamientos. Tal cual es el pensamiento del hombre, así es el hombre, dice la palabra del Señor. Y tal cual tú piensas, así tal cual tú eres. Si tú dices, pastora, yo soy una persona que no puede cambiar, ese es tu pensamiento. No cambiarás nunca. Porque en tu cabeza, porque tal es tu pensamiento, así tal eres tú. Pastora, yo no sirvo para terminar la secundaria, no sirvo para hacer una carrera universitaria. Tal es lo que piensas, tal eres tú. Y no, pastora, porque mi carácter es así y porque yo soy así, así te quedarás. Y así morirás. Porque en tu cabeza te has concebido de esa manera. Y hasta que tú no cambies tu manera de pensar de ti mismo, de lo que te rodea, seguirás siendo la misma persona mala, la misma persona con mal carácter, la misma persona que todo lo que toca lo destruye, lo rompe, la persona que no puede mantener relaciones interpersonales, no puede tener buena relación ni con el vecino de al lado, que sale y se pelea, con el vecino de atrás, con el vecino de adelante, con el compañero de trabajo, con el hermano de la iglesia, con su esposa, con sus hijos. No puede mantener ningún tipo de relación. ¿Entiendes? Y esto es triste. Porque si no cambias, te quedarás sola, te quedarás solo. Y luego uno dice, ¿y Dios? Y Dios siempre estuvo en el mismo lugar. La palabra del Señor sigue estando allí. Y el Señor nos advirtió, Él dijo, tal cual es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Donde tú tienes que luchar y pelear es en tu mente, en tu corazón. Tienes que concebirte como una persona que no solamente concebirte, luego actuar según lo que tú crees. Por eso cuando nosotros los hijos de Dios o cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, nuestra mente cambia totalmente. Nuestro corazón cambia y comenzamos a ser personas nuevas porque ya nos concebimos de otra manera. Antes éramos unos pecadores que nos merecíamos todo lo malo que nos estaba pasando. Cuando aceptas a Cristo en tu corazón, entonces uno dice, Señor, tú me perdonaste, tú me limpiaste, tú me hiciste nueva criatura, entonces tengo la oportunidad de empezar de nuevo. El problema es cuando es solamente la emoción del momento. Es solamente ese momento pequeño, ese lapso que tú te llenaste de las fuerzas de Dios y luego lo abandonaste. ¿Entiendes? Y luego te vuelves a concebir y vuelve otra vez el pensamiento a tu mente de que tú eres una persona que no puede cambiar. Tal es el pensamiento del hombre, tal es el hombre. No hay más. La palabra del Señor nos enseña hoy, y quiero compartirlo contigo en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 10. Y dice así, el libro de capítulo 4 del libro de Hebreos, Nuevo Testamento, versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y esto es palabra de Dios y le vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Dale bien fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya.
Sí. La palabra del Señor nos cuenta que dice que Dios creó la tierra, el mundo, todo lo que vemos. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Hasta que dice que el séptimo día Dios reposó de su trabajo. Él dijo, ya está, yo hice todo lo que tenía que hacer y ahora descanso. Y el Señor dice así entonces, dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Esto hace referencia a esto, que Jesús, que Dios, cuando creó la humanidad, el universo, al hombre, las plantas, las aves, el cielo, separó el cielo, hizo la tierra, hizo los ríos, las estrellas, el sol, todo lo que tú ves hoy. El séptimo día dice que Él reposó. Él dijo, ya está, todo lo que tenía que hacer, lo hice. No faltó nada. Las estaciones del tiempo se siguen desde aquella creación del mundo hasta ahora. Sigue habiendo verano, otoño, invierno, primavera. Y Dios lo hizo ¿cuándo? Allí, hace miles de años atrás, cuando hizo la creación de la humanidad y de nosotros. Sigue habiendo día y noche, y pasa día y noche, y pasan los días, y pasan los meses, y pasan los años, y nos vamos a morir, y mientras Dios no venga, van a seguir pasando día y noche. ¿Cuándo creó esto Dios? Allí, en los 6 días que cuenta la Biblia, Génesis libro 1 y 2. Allí. Hasta allí el Señor. Imagínate, miles de años, y Dios lo creó perfecto. La Biblia dice entonces que los ríos van desembocando en el mar jamás se termina de llenar, y los ríos siempre ¿a dónde desembocan? En el mar. ¿Cuándo creó esto el Señor? Lo creó allá, Génesis 1 y 2, miles de años atrás. ¿Entiendes? No, pastora, pero me parece que a Dios se le olvidó algo. No se le olvidó nada. El mundo sigue funcionando como el primer día. Por lo menos la naturaleza, los tiempos, el día, la noche, el cielo, el sol sigue estando en el mismo lugar. La luna sigue estando en el mismo lugar. La tierra sigue rotando sobre su eje en el mismo lugar. La tierra hace la traslación, que es el movimiento que hace alrededor del sol, hace miles de años. ¿Entiendes? Cuando el Señor dice el séptimo día reposé, porque todo lo que tenía que hacer, el Señor lo hizo. Pero ahora la palabra del Señor nos dice a nosotros. Y dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Has entrado en tu reposo? Alguno dice, no entiendo, pastora. Bueno, en otras palabras, ¿has hecho lo que tenías que hacer? Eso es. Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Hace miles de años el mundo sigue funcionando de la misma manera y no se ha detenido. Y han pasado todas las edades de la historia, la edad de bronce, la edad de piedra, la edad media, el romanticismo, la ilustración y todas las edades, y todo lo puedes tú estudiar, el modernismo, la edad de la industrialización, todo pasó. Y el mundo sigue funcionando de la misma manera. El sol sigue en el mismo lugar, la tierra sigue rotando en el mismo lugar. Dios dijo, yo terminé lo que tenía que hacer. Ahora la pregunta es, ¿tú has terminado con lo que tú tienes que hacer? Alguno dirá, pastora, pero hay cosas que todavía me faltan. Bueno, bárbaro. Pero las que ya tendrías que haber terminado, ¿ya las terminaste? Alguno dice, no entiendo. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tú le dijiste, Señor, perdóname mis pecados, no los volveré a cometer. ¿Volviste a cometer los mismos pecados desde ese día o fuiste cambiando? Esa es la pregunta. ¿Has reposado de tus obras? ¿Cambiaste lo que tenías que cambiar desde ese día? Desde esa vez que le dijiste a tu esposa, perdóname, no lo voy a hacer más. Dejaste de hacerlo.
Desde ese día que le prometiste a tus hijos que jamás harías o le faltarías o le mentirías o no cumplirías con tu palabra, ¿lo hiciste? Esa es la pregunta que Dios nos hace aquí. El Señor terminó con su reposo. El Señor terminó su tarea y dijo, bueno, yo hasta aquí he terminado, completé, no me faltó nada. ¿Qué te falta a ti? Esa es la pregunta. Puedes tener el reposo, puedes tener la tranquilidad en tu mente, en tu corazón, de que estás haciendo todo lo posible, de que todo lo que está al alcance de tu mano lo estás haciendo. Esa es la pregunta de Dios, que Dios te hace a ti, que tú te tienes que hacer cada día a ti mismo. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, mi mejor esfuerzo cuando le sirvo a Dios, mi mejor esfuerzo cuando trabajo, mi mejor esfuerzo cuando estoy con mi esposa, con mi marido, con mis hijos. ¿Estás haciendo tu mejor esfuerzo o lo haces a la mitad? ¿O directamente no lo haces? Yo no lo sé. Pero cuando la Biblia habla de reposo, habla de esto. Cuando tú terminas y tú dices, esto ya lo concluí, esto ya lo terminé, esta parte de mi vida ya quedó en el pasado, esto ya no lo vuelvo a hacer. Tú dices, pastora, yo siempre cuento lo mismo. Yo cuando llegué a los caminos del Señor, era una persona que no podía perdonar. Así, lisa y llanamente. No podía perdonar y era una persona que tenía un rencor, no sé, más alto de lo que tengo la estatura yo. Así. No podía perdonar, no podía olvidar. Si alguien me fallaba, yo nunca más volvía a darle una oportunidad a esas personas. Cerraba la puerta, nunca más les hablaba, nunca más les saludaba, nunca más le pedía un favor, nunca más nada. Podía morirme, que jamás iba a doblegar ni mi orgullo, ni mi falta de perdón, ni el rencor que sentía en mi corazón. Imagínate. Y uno dice, pastora, y ahora es una etapa concluida en mi vida. Tuve que trabajar en ella y sí, obviamente. Yo decía, Señor, tú me tienes que ayudar. Tengo que comenzar esta obra en mí, la obra del perdón. Y gracias a Dios ya es una etapa concluida de mi vida. Obviamente siempre quiere volver porque es parte de la esencia de mi carácter. Pero siempre la mantengo allí, sujeta, como dice la Biblia, doblegada. Porque si le doy rienda suelta, olvídense. Vuelvo a ser peor de lo que era antes. Porque la Biblia lo dice así. Son etapas que uno tiene que dejar concluidas. Son etapas que uno tiene que dejar atrás. Son cosas en las que tú te tienes que ejercitar. ¿En qué tienes que cambiar? Cambia de una vez. ¿Estás haciendo tu mejor esfuerzo? Puedes decir, voy a entrar al reposo de mi Padre. Puedes decir, puedo descansar porque en esta área ya he vencido. Ya he logrado mi objetivo. He doblegado mi carácter. He doblegado mis pensamientos. He doblegado las pasiones. He doblegado lo que me causa problemas. Lo que me hacía pecar o alejarme del Señor. ¿Entiendes? ¿Qué obra de tu vida está concluida? Alguno dice, pastora, ninguna. Parece que voy cambiando, pero llega un momento que vuelve a salir el viejo yo. Vuelve a salir todo otra vez, lo que era, lo que yo pensaba que tenía doblegado y no, porque no lo has concluido. Porque la Biblia, ¿sabes qué dice? La palabra del Señor dice que para que haya fruto, la semilla tiene que caer a tierra y morir. Yo cuando leía esta palabra, yo decía, Señor, tengo que morir. Algunos dicen, no entiendo, me tiene que agarrar un paro cardíaco. ¿Cómo es esto, pastora? No. Es mucho más profundo. Ojalá nos agarre un paro cardíaco y vamos a la presencia del Señor, ya está. Pero no. Algunos agarran las escrituras literal. No es así. Cuando la Biblia dice que la semilla tiene que caer a tierra y morir, es que tú tienes que
que dejar que el Señor te transforme y morir a tus pensamientos, a tus sentimientos, a tu voluntad. Y tienes que dejar que el Señor te cambie. Si todavía no has cambiado es porque no has muerto todavía. Así de simple. Pastora, pero yo soy un súper cristiano y hasta lidero, hasta hago cosas maravillosas y cuando abro mi boca la gente recibe a Cristo en el corazón. Eso no importa, porque luego tu realidad en tu casa, en tu intimidad, te confronta contigo mismo y te dice: todavía no has muerto. Todavía no has dejado tu vida realmente en las manos del Señor. Sabes que yo he hablado con personas y a veces yo le digo, pero vienen las personas y dicen: no, pastora, porque yo tengo este problema, el otro. Yo los termino de escuchar y yo le digo: bueno, pero ¿usted cree en Dios? Sí, pastora, ¿cómo no voy a creer en el Señor? Y todo el mundo me dice lo mismo. Yo siempre le digo: ¿usted cree en Dios? Sí, pastora, pero seguros, ¿eh? Y yo le digo: pero entonces, ¿cómo no puedes creer que Dios ya te perdonó? Ah, bueno, no, pero pasa que... Le digo: no me expliques, porque yo no necesito tu explicación. No confías en Dios, no le crees a Dios. No, sí, pastora, pero usted no me entiende. Yo sí te entiendo. La palabra del Señor dice: ¿tú le crees o no le crees? No hay intermedios, ¿verdad? ¿Tú le sigues a Cristo o no le sigues? No hay intermedios para Dios. No es que tú dices: bueno, voy a la iglesia y luego voy, salgo el fin de semana, vuelvo, voy, miro un poquito de pornografía y vuelvo, voy y adultero por allá y después vuelvo y tú sigues siendo un cristiano. No, tú dejas de ser cristiano. Tú dejas de ser un hijo de Dios en el momento en que tú pecaste. Así tan simple como eso. Y no voy a volver al principio de la prédica. Pecar es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Saber que tienes que ayudar a alguien y no lo haces. Saber que tienes que ayudar a la obra del Señor y no lo haces. Saber que tienes que doblegar tu carácter y no lo haces. ¿Entiendes? Entonces no has muerto. Entonces no le crees a Dios. Algunos dicen: pastora, ¿cómo no le creo? Y si tú le creyeras a Dios, entonces morirías. Jesús le creyó a Dios, a su Padre. Por eso murió en la cruz del Calvario. ¿Entiendes? Nosotros debemos morir, la Biblia dice, juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo nosotros debemos morir también. ¿Y tú qué crees? ¿Que es simbólico nomás? No, tienes que morir. Tienes que doblegarte, tienes que cambiar, tienes que mejorar. Tienes que agarrar un área de tu vida y concluirla. Y pelearla hasta que hayas logrado el objetivo. ¿Entiendes? Yo no te digo que agarres toda tu vida y quieras cambiarla. No, empieza por una parte. Empieza por cambiar tus pensamientos. Dile: Señor, yo voy a dejar de pensar que no lo voy a lograr. Voy a dejar de pensar en la derrota, en la amargura, en la tristeza, en el no puedo, en esto, en aquello. Todo lo que te golpea, la depresión, la tristeza, los ataques de pánico, todos los problemas, tus recuerdos. Todo eso que tú traes de allá al fondo y tú lo vuelves a traer. Tú tienes que decirle: Señor, yo voy a pensar y voy a cada día cambiar mi manera de pensar y voy a buscar, como dice tu palabra, me voy a renovar en mis pensamientos. Cuando tú logres esta parte de tu vida, entonces tú entras en un reposo. ¿Terminó el trabajo? No. Luego agarras tu carácter y qué difícil que es. Y te lo digo por experiencia propia. Y tú dices: bueno, ¿qué parte agarro de mi carácter? Porque tengo esto, aquello, lo otro, esto lo hago mal, esto también, esto también, esto también. Bueno, agarras una parte de tu carácter. Y hasta que esa parte de tu carácter no muera, no te detienes. Luego agarras tus palabras, tu boca, tu lengua, que vive hablando cosas que no tienes que hablar y opinando cosas que nadie te preguntó que opinaras. Así. Que nadie te dijo que te metiera y ahí. ¿Entiendes? Y agarra esa parte de tu vida y tú dices: Señor, voy a ser un hombre, una mujer prudente. Y voy a hablar lo justo y lo necesario. Porque cada vez que hablo de más,
termino lastimando a alguien. Y sobre todo a tus seres queridos, lo que tú tienes alrededor. Esto es así. Cuando tú termines con esa área, entonces descansa. Entra en tu reposo. Termina ahí, tampoco. Alguno dice, pastora, ¿cuándo termina? ¿Sabes cuándo termina? Cuando cerremos nuestros ojos aquí y los abramos en los cielos. Ahí termina. Mientras tanto, siempre hay algo que cambiar. Mientras tanto, siempre hay algo que mejorar. Mientras tanto, siempre hay algo en que tenemos que dar lo mejor de nuestras vidas. ¿Entiendes? Cuando el Señor creó los cielos y la tierra y todo lo que vemos hoy, lo creó perfecto y reposó. Pero tampoco la obra del Señor terminó allí. Luego envió a su único hijo a morir en la cruz. Luego de muchos años que la humanidad creció, se multiplicó, pasaron los patriarcas, luego vinieron los jueces, luego vinieron los reyes, luego el pueblo de Dios fue llevado cautivo y luego de 400 años nace Jesús el Salvador. ¿Entiendes? La obra de Dios todavía no había terminado y la obra de Dios todavía no termina en tu vida. Todavía no termina. Pero tú tienes que dejarle que Dios haga la obra en ti. La palabra del Señor dice así: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Y sabes de qué desobediencia habla el Señor en esta parte de la Biblia? Luego tú lo puedes leer, lee versículos anteriores y tendrás toda la historia completa. Pero habla de aquellas personas que recibieron la palabra del Señor, pero no pudieron aprovechar la palabra del Señor. Es más, la Biblia dice que no pudieron entrar al reposo del Señor. Es más, la palabra del Señor dice que ni siquiera pudieron entrar a la tierra prometida, porque no pudieron aprovechar la palabra del Señor. Entonces el Señor dice, tú tienes que entrar en tu reposo. Tú tienes que hacer tu cambio. Tú tienes que mejorar tu vida, porque si no, estarás haciendo lo mismo que hicieron estos desobedientes. ¿Así? No tomes el ejemplo. Mira lo que dice la Biblia. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, en hacer todo lo que tengas que hacer. ¿Para qué? Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El Señor te dice hoy, en esta mañana, haz todo lo que tengas que hacer. ¿Estás a punto de dejar a tu esposo? Dile, Señor, no lo haré. Yo haré todo lo humanamente posible, lo espiritualmente posible. Cambiaré mi carácter, cambiaré mi manera de hablar, cambiaré lo que tenga que cambiar y pondré todo mi mejor esfuerzo. Haré todo lo mejor para luego reposar y decir, hice todo lo que tenía que hacer. Oré todas las veces que tenía que hacer. Ayuné todas las veces que sentí hacerlo. Mejoré en tal cosa de mi vida. Me levanté temprano, fui a trabajar, volví. Cuando tú hayas hecho todo lo humanamente posible y delante del Señor, no delante del hombre. Porque yo a veces le digo a los hermanos, yo a veces hablo con las personas y cuando hay una dificultad, normalmente entre dos, yo luego hablo con la otra persona. Y yo le digo, pero ¿vos estás segura que hiciste todo lo humanamente posible? Tú le pediste perdón, tú cambiaste, tú mejoraste, dejaste de hostigar a la persona, dejaste de llamarlo todos los días y pelearlo y discutirle y todo. Sí, pastora. Y yo a veces los miro y digo, bueno, llamo a la otra persona, normalmente son los matrimonios, y yo le digo, ¿y cómo van? ¿Y tu esposa? Y esto. Y después dice, no, mi marido. Y nada. No hicieron lo humanamente posible. Siguieron hostigando a la otra persona. Siguieron desconfiando de la otra persona. Siguieron señalándole sus errores una y otra vez a la otra persona. ¿Entiendes? No hiciste lo humanamente posible. No hiciste, todavía no has entrado al reposo del Señor. ¿Entiendes lo que te digo?
Y el Señor dice, porque el que no hace esto, el que no entra al reposo, el que no hace lo que tiene que hacer, el que dice, no, pastora, yo la verdad que 7 días de campaña y no voy a poder venir el domingo nomás. Y el Señor te dice, pero seguro que no puedes venir aunque sea un día más de los 7 días de campaña, o de las actividades que tengamos, o del evangelismo, o del beneficio, o de limpiar la iglesia, o lo que... No, yo no puedo, vio que... Y el Señor te mira y te dice, no estás entrando en el reposo. No estás haciendo todo lo humanamente posible. Y tú me lo puedes decir a mí, y yo te voy a decir, no hay problema. Tú le puedes decir al pastor argentino, y el pastor argentino te va a decir, no hay problema. Pero ¿sabes qué? El Señor te está viendo. Y sabe que no estás entrando en el reposo. Y sabe que no estás haciendo tu mejor esfuerzo. Y sabe que no estás muniendo a tu carácter ni a nada. Sabe el Señor. Y lo sabes tú. ¿Entiendes? ¿Y a quién tú le rendirás cuenta? No a mí ni al pastor. Tú le rendirás cuentas a Dios como todos nosotros. Y el Señor dice, y el que no entra en este reposo... Procuremos pues entrar en aquel reposo, en tal actitud, en dar lo mejor, en nuestro mejor esfuerzo, en darle duro a esa área de nuestra vida que tenemos que cambiar, porque si no, vamos a terminar cayendo en la desobediencia que cayeron los que estuvieron antes que nosotros y que no pudieron entrar a la tierra prometida y que no pudieron entrar a la tierra donde fluía la leche y la miel, no pudieron entrar al descanso, no pudieron ser partícipes de la bendición del Señor. No pudieron ver la gloria de Dios en sus vidas. Y luego te preguntas, si tú dices, pastora, quizás es por eso que yo todavía no puedo andar bien con mi matrimonio. Respuesta para ti. Pregunta respondida. No por mí, por la palabra del Señor. Cuando tú no haces lo necesario, no entrarás al reposo de Dios. No podrás alcanzar las bendiciones del Señor, pero no porque Dios no te las quiera dar. No te equivoques. Algunos dicen, no, es porque Dios no me quiere bendecir. No. Es porque tú no has hecho lo necesario. Porque tú quieres que Dios te bendiga, pero tú quieres seguir rompiendo tu matrimonio. ¿Entiendes? Porque tú quieres que tus hijos sean 1000 amores y en tu casa es una batalla campal. Es un griterío. Es discusiones todo el día, insultos. Dejas que tus hijos hagan lo que quieran, van, toman, se drogan, fuman. Y uno dice, bueno, pero no pones límites. Y tú dices, pero ¿cómo no llega la bendición a mi casa? Y bueno, porque no has entrado al reposo del Señor. Porque no has hecho lo que tenías que hacer. Y lamentablemente, cuando tú no haces lo que tienes que hacer, cuando cualquier hombre o mujer de Dios no hace lo que tiene que hacer, entonces no entraremos al reposo del Señor. No recibiremos todas las bendiciones que Dios sí tiene preparadas para ti. Dios quiere bendecirte en abundancia. Dios quiere que todos esos sueños que tú tienes en tu mente, de un día levantarte y mirar a tu esposo y decir, estoy enamoradísimo de mi esposo, de mi mujer, y vivimos felices, y entonces te levantas y miras a la otra persona que no puedes perdonar. ¿Entiendes? Y tú dices, no, pastora, yo quiero el otro, el que soy feliz. ¿Y tú crees que Dios no quiere eso para ti? Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú te levantes con paz. Dios quiere que tú te levantes con fortaleza, que tú cada día te levantes y digas, hoy voy a ir a trabajar y después me voy a ir a servir al Señor y luego voy a tener fuerzas para esto, para aquello, para lo otro. Y te levantes con ánimo, con fuerzas, con ganas. Y luego, cuando menos te des cuenta, todos tus sueños, todas tus oraciones, todo lo que tú hiciste para cambiar, entonces luego vendrás a la casa del Señor y aquí estarás entonces en reposo. Tu familia, tu matrimonio, tu vida, tu economía, todo habrá cambiado y estarás viviendo en la bendición de Dios. Aleluya. Yo te invito a que te pongas de pie. La palabra del Señor entonces dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas.
Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así, el Señor dice: no caigas en este ejemplo, no hagas lo que ellos han hecho, porque ellos no pudieron heredar la tierra prometida. Imagínate, desde Abraham allá, cuando Dios lo llama y le dice: te daré las naciones y tu descendencia será como las naciones, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y luego te daré la tierra prometida. Imagínate, de Abraham hasta Moisés, que muchos iban a entrar a la tierra prometida, años y años, cientos de años, que habían soñado con esa tierra prometida y no pudieron entrar. Triste, ¿verdad? El Señor entonces te dice a ti y me dice a mí y a todos los que buscamos su nombre: no caigas en ese ejemplo. No hagas lo que hicieron estos, que al final no pudieron. Tanto soñaron con la felicidad, con el ánimo, con la fuerza, pero tanta fue su falta de fe. No le creyeron a Dios. No pudieron esforzarse. No pudieron cambiar. No quisieron cambiar. La Biblia dice que era una generación contumaz, dura de corazón. Era una generación que no quería doblegar su corazón al Señor. No quería morir. Querían seguir que ellos haciendo lo que se les daba la gana y que Dios los bendijera igual. Y el Señor dijo: no van a entrar a la tierra prometida. Y no entraron. La Biblia dice que los únicos dos de esa generación que entraron a la tierra prometida fueron dos hombres nada más: Josué y Caleb. Todos los demás murieron en el desierto. Y entraron los hijos de esa generación. Y el Señor dijo: así no podés entrar. Así no vas a poder guardar mi bendición. El Señor te quiere bendecir, pero también quiere que tú aprendas a guardar esa bendición. ¿Entiendes? El Señor quiere darte una familia feliz, pero tú tienes que aprender a cuidarla. El Señor quiere darte lo que tú anhelas en tu corazón, pero primero tienes que dejar de romper todo a tu lado y a tu alrededor mientras caminas, mientras hablas, mientras piensas. ¿Entiendes? El Señor quiere darte y el Señor dice: no tomen el ejemplo de estos desobedientes, porque no van a poder ver las victorias de Dios. Y el Señor hoy nos llama a todos nosotros a entender esta palabra. El Señor quiere darte el reposo. El Señor quiere darte grandes bendiciones, pero tienes que cambiar. Tienes que reposar. Tienes que esforzarte. Tienes que dar lo mejor de ti. Yo no te veo si tú das lo mejor. No lo veo. Y no lo tengo por qué ver tampoco. Pero Dios sí. Y a Él tú le tienes que demostrar, no a mí. Yo no morí por ti en la cruz. Yo no te perdoné tus pecados. Yo no estuve contigo en tus momentos difíciles, ni en los momentos de tristeza, ni en el de amargura, ni en el... Uno puede estar un momento nada más de tu vida para dar tu consejo, pero después todo lo demás lo hizo Dios. Las veces que tú quisiste abandonar y el Señor estuvo allí, ¿quién estuvo a tu lado? Dios. No fui yo. A quien tú le debes tu vida es a Dios. A quien tú le debes tu fidelidad es a Dios. Porque Él te ha acompañado todo este tiempo. Y una y otra vez y 1000 veces el Señor te ha demostrado su misericordia. No abuses de su misericordia. Porque un día llegará el momento. La palabra del Señor dice que esta generación contumaz y rebelde y desobediente, dice que ellos vivían y pasaba 1 año, 2 años, 3 años, hasta que pasaron los 40 años. Parecía que no pasaba nada, ¿verdad? Pero un día murieron y no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Entiendes? El Señor te dice: no hagas esto, no tires y tires y tires de la misericordia del Señor y de la cuerda, porque un día no vas a poder volver.
un día no te vas a poder acercar más a la casa del Señor. Pero no porque Dios no quiera, porque has perdido todo amor y toda fe. ¿Entiendes? Por eso el Señor dice, no caigas en este ejemplo de desobediencia. Porque es triste el final. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que nosotros conocemos el final. ¿Y por qué Dios nos dejó sabiendo el final? Para que tú y yo tomemos el consejo y entonces podamos entender que todavía hay oportunidad para ti, para mí, para todos nosotros, que todavía el Señor te dice, ven, acércate a mí, que yo te redimí, yo te perdoné, yo te ayudaré, yo te acompañaré todos los días de tu vida. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Así de misericordioso es el Señor, que nos deja ver el final de la historia para que nosotros tomemos consejo y seamos sabios. Y para que puedas alcanzar lo que sueñas, lo que anhelas. Todo es posible en el Señor. Nada es imposible para los que creemos en el Señor. Amén. Por eso aquellos que quieran aceptar a Cristo en su corazón y digan, yo quiero vivir así con el Señor. O bien quieras reconciliarte con el Señor, cierra tus ojos y repite esta oración después de mí que dice así. Señor Jesús, en este día, yo te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Señor, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Y te pido que me ayudes a cada día dar mi mejor esfuerzo. Ayúdame, Señor, a hacer todo lo que esté a mi alcance por cambiar, por mejorar. Yo, Señor, seré esa semilla que cae a tierra y muere, pero da mucho fruto. Gracias, Señor, porque sé que tú me ayudarás. Por eso dejo todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Gracias, Señor. Santo eres. Y así como estás, iglesia, cierra tus ojos. Vamos a tomarnos un momento para buscar de Dios. Cierra tus ojos. Si deseas, levanta tus manos y adoremos al Señor. Dile, Señor, aquí estoy. He venido a aprender de tu palabra. Quiero caminar en tus caminos con integridad. Yo sé, Señor, que tú has hablado hoy a mi corazón. Te adoramos, Señor. Adórale a tu Dios. Dile, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre guías mis pasos hacia tu bendición. Y tú me indicas el camino y tú eres luz en mi caminar. Por eso búscale. Tómate este tiempo para encontrarte con tu Dios. Presencia que recorra hoy mi ser. Y tu Santo Espíritu me llene otra vez. Santo, anda en mí una vez más. Y tu gloria llenes este lugar. Una vez más, dile a tu Dios. Dile, Señor, yo quiero tu presencia. Yo quiero que tú me guíes. Yo ya no quiero llevarme por mis sentidos, por lo que veo, lo que siento, lo que creo ver. Dile,
Señor, yo me quiero llevar y guiar por tu palabra, que es poderosa, que es la profecía más segura, dice su palabra. ¿Qué es lo que te mostrará? ¿Qué es lo que viene adelante para ti? Si logras escucharla. La palabra será la que te advertirá lo que tú tienes que cambiar. La palabra es la que te dará seguridad y paz para las decisiones que tú quieres tomar. La palabra de Dios es todo para nosotros. Es donde tenemos nuestro fundamento, nuestras bases. Es donde nosotros apoyamos nuestra vida, nuestra familia, nuestras carreras, nuestra economía. Todo lo sostenemos con la palabra del Señor. En nuestra base. Dile, Señor, ayúdame a guiarme por tu palabra, no por lo que dicen los demás, lo que dice mi corazón, sino por tu palabra. Y verás cómo tu vida comenzará a cambiar y a mejorar. Y lograrás lo que nunca pensaste que ibas a alcanzar. Porque ya no lo harás con tus fuerzas, lo estarás haciendo con la guía de Dios. Te adoramos. Quiero presencia que recorra hoy mi ser. Dile. Y tu Santo Espíritu me llene otra vez. Santo, arda en mí una vez más. Ya llenes este lugar. Dile, bendito Salvador, tu gloria ya está aquí, envuelto en bendición. Dile, ¿qué más te puedo pedir? Si tú a cada paso, Señor, me acompañas. ¿Qué más te puedo pedir si cada vez que nos queremos deslizar de un costado a otro, comenzar a equivocar el camino, tú vienes y nos traes nuevamente a Él? ¿Qué más podemos pedirte, Señor, si tú a cada momento que no tenemos fuerzas vienes a nuestra vida, Señor, y nos renuevas nuestras fuerzas? Señor, ¿qué más podemos pedirte, Señor, si cada vez que nos falta la fe y no podemos creer, tú traes una palabra, Señor, en donde podemos volver a levantarnos y a creer en ti, recordándonos, Señor, de que tú nunca nos dejaste ni nos abandonaste, y tú siempre fuiste fiel en cumplir tu palabra y tus promesas en mi vida. Dile, Señor, solamente tengo que esforzarme, porque todo lo demás tú ya me lo has entregado en mis manos. Y sabemos nosotros, los hijos del Señor, que el Señor estará allí para ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida. Pídele al Señor y dile, Señor, ayúdame. Ayúdame en mi matrimonio, ayúdame en mi mente, ayúdame en mi corazón, ayúdame en mi economía, ayúdame con mis hijos, Señor, ayúdame con mi familia, con mi trabajo, con mi carrera. Señor, ayúdame en todas las áreas de mi vida. Y el Señor lo hará. Tú solamente tienes que clamarle a Él, a quien y al que todo lo puede. Y de Él recibirás la respuesta. Jamás el Señor, si tú le pides, Él te dejará sin respuesta. Siempre el Señor te ayudará. Tú haz tu parte. Tú cambia lo que tengas que cambiar. Tú mejora lo que tienes que mejorar. Tú dale tu mejor esfuerzo a Dios. Tú comienza a cambiar. Deja de dejar todas las cosas a la mitad en tu vida. Todo lo que empiezas no lo terminas. Dile, Señor, quiero cambiar. Quiero que todo lo que prometo, Señor, cumplirlo. Si me he comprometido delante de ti a servirte, aquí en tu casa quiero estar. Dile al Señor. Dile, habla con tu Dios.
De Él recibirás la ayuda. Él es el que te dará todo lo que a ti te falta. Él es el que te capacitará en todo lo que tú necesites para que lo puedas lograr. El Señor dice en su palabra que Él, cuando mandó a los 70 a predicar la palabra del Señor, Él les dijo: no vayan con nada, porque todo lo que ustedes necesiten en el camino, Dios les va a proveer. Y así fue. Ellos no necesitaron nada. Ellos solamente necesitaron confiar en Dios. Cuando el Señor te pide que tú hagas algo, cuando el Señor te pide que tú cambies tu carácter, tu corazón, tus pensamientos, cuando el Señor te diga comienza a hablar menos, deja de hablar cosas que no convienen, deja de pensar cosas que no te hacen bien ni de los demás ni contra los demás, y tú digas: yo no puedo cambiar porque es parte de lo que soy. Cuando el Señor te pide algo, eres como uno de los 70. Ve y hazlo, porque el Señor te dará lo que tú necesitas, las fuerzas que tú necesitas, la voluntad que tú necesitas, el ánimo para levantarte y hacer lo que el Señor te ha mandado y te ha pedido por tu bien y para tu bien. No tengas temor. No es con tus fuerzas. El Señor dice: no es con espada ni con ejército, con el poder de Dios. Dile: Señor, yo sé que tú me ayudarás a cambiar. Tú toma la decisión de cambiar. Lo demás lo hará, y lo que necesites en el cambiar, Dios te lo dará. Ese es nuestro Dios. Nada nos deja el Señor al azar. Confía en Él. Búscale a Él. Señor, en esta hora yo quiero orar por la vida de mis hermanos, para que tú puedas, Señor, hacerles entender y sentir en sus corazones, grabado a fuego en su alma, de que tú estarás con ellos. Que no importa el desafío que ellos tengan por delante en sus vidas personales, en donde tú tengas que transformarlos, cambiarlos, llenarlos, tú estarás con ellos. Y ellos lo lograrán. Señor, en esta hora yo oro, Padre Celestial, porque sé que tú lo harás en la vida de mis hermanos. Nada hay imposible para ti. Señor, levanta de aquí hombres y mujeres que estén dispuestos a darte lo mejor. Que estén dispuestos a dar lo mejor por su familia, por sus vidas, por su hogar. Pero sobre todo, por ti. Porque cuando nosotros aprendemos a darte lo mejor a ti, es cuando podemos empezar a dar lo mejor a los demás también. Señor, en esta hora yo oro, Padre Celestial, para que a ninguno le falte la fe, para que a ninguno le falte las fuerzas para cambiar, para que a ninguno, Señor, sienta que no puede, Señor. Que hoy puedan sentir tu gloria, tu poder. Señor, en esta hora yo sé que así tú lo harás, y que tú levantarás hombres y mujeres de fe, Señor, de este lugar, que nada los moverá de tu camino, y que crecerán como la palmera y darán fruto fuera de tiempo. Señor, porque seremos árboles plantados junto al río, y nuestra hoja siempre estará verde. Señor, gracias. Gracias por haberte acordado una vez más de nosotros. Gracias. Gracias porque nosotros pensábamos que ya era el momento de dejar todo y bajar los brazos. Pero he aquí, tú has vuelto a hablar a nuestros corazones. Señor, en esta hora yo oro, Padre Celestial, si hay aquí alguna persona enferma o a través de las redes, Señor, que tú comiences a sanar todo tipo de enfermedad, Señor. Señor, toda enfermedad en los cuerpos yo la he hecho fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Cáncer, tumores, quistes, enfermedades a la sangre, enfermedades
al sistema inmunológico, a las defensas. Señor, en esta hora comienza tú a sanar toda enfermedad, los huesos, artritis, en las articulaciones, artrosis. Señor, comienza tú a sanar por completo todo cáncer, sida, diabetes, lupus, púrpura, toda enfermedad incurable. Señor, hoy oramos, Señor, por los imposibles y creemos que tú vas a sanar, Señor, aún a la distancia, Padre Celestial. Hombres y mujeres, Señor, que quizás están internadas. Señor, oramos creyendo que tú pondrás tu mano en ese hombre, en esa mujer, en ese niño. Señor, comienza tú a sanar, Señor, toda enfermedad. Comienza tú a regenerar todo tejido. Comienza tú, Señor, a sanar, Señor, todo órgano del cuerpo. Señor, comienza tú a obrar con poder. Nada hay imposible para Dios. Todo es posible para ti. Y hoy creemos y confiamos, Señor, de que tú sanas toda enfermedad en el corazón, en los pulmones. Señor, que tú sanas toda enfermedad en el hígado, páncreas. Señor, en los riñones, en los intestinos, en el esófago. Señor, en la tráquea. Señor, en todo el sistema nervioso, Señor. Todas esas neuronas que no se conectan, todo ataque de epilepsia, Señor, nosotros oramos y creemos, Señor, que tú sanarás toda enfermedad. Nada es imposible para ti, Señor, hoy lo creemos. Clama en esta hora por ese pariente enfermo. Clama en esta hora por esa enfermedad que te golpea. Y juntos hoy creemos que el Señor está haciendo el milagro. Nosotros hoy lo creemos. Hoy declaramos, Señor, que tu milagro ha ocurrido en este lugar. Y por eso dejamos todo en tus manos. Y te damos gracias una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios.